amigos, bienvenidos a una nueva edición de Llamados a la Santidad. Hoy vamos a hablar de una grandísima filósofa, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer de origen judío que se convierte al catolicismo en 1921, convirtiéndose en monja carmelita y llegando a ser mártir y santa. Estamos hablando de Edith Stein, conocida en el ámbito religioso como Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein nace el 12 de octubre de 1891 en el seno de una familia judía. Su padre, Siegfried Stein, vive en Wiggliche y casa con Augusta. Siegfried se dedicaba al negocio maderero y tenía un aserradero. En esa época nacen los primeros 6 hijos de la pareja, de los cuales 3 mueren siendo niños, una de las niñas con 1 año, otra con 3 y Ernst, que muere con 2 años. Paul, el mayor, moriría ya más adelante en el campo de concentración de Theresienstadt. La familia va saliendo adelante con dificultades y llega un momento en que tienen que trasladarse a Lublinich, donde su padre monta su primera empresa, con muchas dificultades porque tuvo que recibir ayuda de sus familiares para no caer en la miseria. Es en este periodo cuando nacen los 5 siguientes hijos del matrimonio, de los cuales Rosa es una de las hermanas que moriría en Auschwitz con Edith Stein. Más adelante se trasladan a Breslavia y es allí donde nace la benjamina, Edith. Pero desgraciadamente el padre muere con 49 años de una insolación, teniendo Edith 3 años. Augusta, la madre, tiene que hacerse cargo de la familia y de la empresa con un esfuerzo sobrehumano para el cual tiene que dedicar una gran disciplina y un gran trabajo. Por otro lado, esto es lo que les transmite a sus hijos, que sería tremendamente significativo en la vida de Edith Stein, esta disciplina que aprende desde muy pequeña. Y de la misma manera su madre, que es una gran creyente y una gran practicante de la fe judía, les transmite a sus hijos ese tesón y esa, digamos, devoción por toda la práctica religiosa. Con 5 años, Edith Stein ingresa en el colegio Victoria, en un momento en el que por primera vez se admite a las niñas para estudiar bachillerato. Desde muy pequeña demuestra unas dotes intelectuales realmente impresionantes y al muy poco tiempo de entrar en este colegio es ascendida de clase porque sus capacidades están muy por encima de lo esperado para una niña de 5 años. Más adelante continúa con sus estudios y a partir de los 13 años esta niña empieza a realizar toda una serie de, digamos, prácticas que nacen de una manera intuitiva en ella. Edith, a partir de los 13 años, empieza a ayunar hasta la caída del sol y esta práctica no deja de mantenerla ni siquiera cuando se aparta de su familia, ni siquiera tampoco cuando se aparta de la práctica religiosa. Con 15 años decide dejar de estudiar y se traslada a Hamburgo, a casa de su hermana Elsa, que va a tener un hijo y ella se compromete a ayudarla en este periodo. Pasa 10 meses en Hamburgo, compartiendo la vida con su hermana, haciendo una vida muy familiar, sin perder el contacto con su madre, con la que tenía una unión muy especial y de la que
creemos que aprendió esa fortaleza que esta mujer le transmitió. A los 10 meses de estar en Hamburgo, regresa a Breslavia para continuar sus estudios. Ha perdido un año, pero se pone inmediatamente al día, puesto que, como decimos, sus capacidades intelectuales eran muy notables. Durante este periodo, Edith leyó y estudió muchísimo. Es en esta época donde ella descubre la filosofía, especialmente con la lectura de Friedrich Schiller, discípulo de Immanuel Kant. Se comprometió también en esta época políticamente y se unió como miembro de la sección local de la Asociación Prusiana por el voto de las mujeres. Apoyó con su hermana Erna y otras amigas el ala más radical del movimiento feminista, en el sentido de que exigían la igualdad total entre hombres y mujeres. Edith consigue su título de bachillerato con éxito en 1911 y decide estudiar filosofía en la Universidad de Breslavia. Comenzó sus estudios brillantemente, ayudada por el dinero, que era una cantidad importante, varios miles de marcos, heredado de su abuela Johanna Stein. Estudia historia profundamente y con pasión, ya que decía que le apasionaban los acontecimientos políticos del presente porque los consideraba la base de la historia del futuro. Estudió psicología con William Stern y filosofía con Hennisbald. En esta época fue cuando Edith se declaró atea. En la Universidad de Gotinga cursa estudios de germanística e historia y, atraída por la fenomenología, se convierte en discípula del célebre Edmund Husserl. En 1917, en Friburgo, aprobaron su tesis doctoral titulado Sobre el problema de la empatía, con una calificación de summa cum laude. Destaca en esta época su obra Introducción a la filosofía, por ser una obra sumamente original. En sus diálogos con Immanuel Kant y con Husserl demuestra profundos conocimientos de física, biología y filosofía de la ciencia. En una segunda etapa, formula una antropología donde destaca las características del hombre como libertad, conciencia y capacidad reflexiva dentro de lo que es la personalidad del ser humano. Durante la Primera Guerra Mundial decide volver a Breslavia para ayudar y servir a sus compatriotas. Hizo cursos de auxiliar de enfermería y trabajó en un hospital austriaco. Para ella fueron tiempos muy difíciles. El hospital fue cerrado en 1916 y Stein reanudó sus estudios y obtuvo su doctorado en la Universidad de Friburgo. Volvió a Gotinga para hacer su examen de estado y aprobó, obteniendo su diploma con una calificación de muy bien. Después volvió a enrolarse en la Cruz Roja y volvió a Austria. Se ocupó de enfermos con enfermedades infecciosas, trabajó en quirófano y vio morir a hombres muy jóvenes de toda Europa. Esta etapa la marcó profundamente porque para ella fue una experiencia práctica de su tesis de empatía, cómo ayudar y comunicarse con hombres cuyo idioma no conocía. Obtuvo la medalla al valor por su dedicación, pero acabó agotada y le aconsejaron volver a casa y descansar. Nunca más la volvieron a llamar. En esa época su gran amigo Reinach se convirtió del protestantismo al catolicismo durante la guerra y se bautizó en abril de 1916. Y esto la influyó tanto que se empezó a relacionar cada vez más con personas cristianas. Edith se veía con frecuencia con el estudiante polaco Roman Ingarden, con el que tuvo devaneos amorosos, pero que finalmente no llegaron a nada. Cuando quiso acceder a una cátedra en la universidad, se encontró con una oposición
frontal. Incluso Husserl, su maestro y mentor, no la pudo apoyar en esta iniciativa, ya que, como muchos profesores judíos, se encontraba en una posición muy difícil. De ahí que su lucha por las cuestiones concernientes a las mujeres centraran su atención, luchando por el derecho al voto, que finalmente se obtuvo en Alemania en 1919. Se afilió entonces al Partido Demócrata Alemán, que admitía a feministas y a personalidades judías. Se volvió cada vez más crítica con el militarismo de Prusia y con el antisemitismo que ya había en el ambiente. Comentó en sus cartas con el polaco Ingarden el terrible antisemitismo que reina aquí. También cambió en relación al feminismo. Dice Edith: yo era feminista radical. Después, esta cuestión perdió interés para mí. Ahora busco soluciones puramente objetivas. Todo este panorama la vuelven profundamente pacifista. Edith Stein fue la primera mujer que llegó a ser doctora en filosofía en Alemania y la primera en pedir oficialmente que las mujeres pudieran llegar a obtener la categoría de profesoras. La conversión de Edith Stein estuvo precedida por una larga investigación filosófica y espiritual durante un periodo que va de 1916 a 1921. En esta época ella leyó los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, estuvo también muy interesada en la escuela de cristianismo de Kierkegaard y, por supuesto, en las confesiones de San Agustín. Pero hay varios hechos que marcan de una manera muy importante esta conversión para ella. Y hay algo que, estando en Frankfurt, la impacta especialmente. Ella estaba en la plaza y vio que una mujer que venía del mercado entró en la iglesia, rezó durante un rato y se marchó. La abordó y le preguntó que realmente cómo era posible que ella, en medio de sus tareas habituales, pues entrase en la iglesia, porque esto no era habitual en las sinagogas. Las sinagogas tenían unos ritos muy marcados y no era habitual que alguien entrase simplemente a saludar, digamos. Este hecho la impacta porque se da cuenta de que ahí se está produciendo una relación con la divinidad muy cercana, muy natural. Y el siguiente hecho que la marca, y este definitivamente, es la muerte de su amigo Reinhard. Este hombre se había convertido al cristianismo y murió durante la guerra. Su esposa, Pauline, a la que estaba profundamente unido, eran uno de esos matrimonios que se aman entrañablemente, tuvo una reacción de una entereza impresionante. Esto a ella la marcó porque se dio cuenta de que la muerte de su marido, que realmente para ella significaba una cruz y un sacrificio, en ella produjo una sublimación de su fe, un amor sublime hacia Jesús, porque entendió que todo estaba, digamos, justificado y entendido, porque el objetivo era la vida eterna. De hecho, Pauline acabó siendo monja benedictina años más tarde. Y esto produjo dentro de Edith un impacto tan grande que la marcó. En el círculo de los fenomenólogos fueron muchas las conversiones al cristianismo y en agosto de 1921 Edith Stein se decidió definitivamente por la fe católica. Entre el 27 de mayo y el 3 de agosto, durante una estancia en Bad Bergzabern,